Ok. Muy buenas tardes. Este es el grupo 4. Nuestro tema a tratar es acerca de las soluciones químicas. Su servidor aquí presente es Eliandel Jiménez Mota y mis compañeros se estarán presentando más adelante. Yo les estaré dando un breve concepto acerca de las soluciones químicas y sus componentes. Las soluciones químicas son mezclas homogéneas compuestas por dos o más sustancias, en donde el soluto es la sustancia que se disuelve, mientras que el disolvente o el solvente es la sustancia en la que se disuelve el soluto. Esas pueden ser de tipo sólidas, líquidas o gaseosas. Entre las características del solvente y el líquido, y el soluto, perdón, tenemos que no se pueden observar a simple vista sus componentes y estas no pueden dividirse mediante procesos como el tamizado o la filtración, ya que sus partículas químicas han tenido lo que son nuevas interacciones. Pero sí pueden dividirse mediante métodos como la cristalización, la destilación y la cromatografía. Algunos ejemplos son, por ejemplo, en el estilo o el método gaseoso, tenemos el aire que respiramos, que está compuesto principalmente de oxígeno y nitrógeno. Tenemos el oro de 18 quilates, que está compuesto de una aleación de plata y de oro. Y del líquido, el agua de azúcar, mientras que el soluto es el azúcar, el disolvente es el agua. Ahora lo dejo con mi compañera Erika, que le estará hablando acerca de los factores. Factores que afectan la solubilidad química. La cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de un solvente a una determinada temperatura se denomina solubilidad. Factores que afectan la solubilidad. Estos factores son sus superficie de contactos, agitación, temperatura y presión. Superficie de contacto. Al aumentar la superficie de contacto del soluto con el solvente, las interacciones soluto-solvente aumentará y el soluto se disuelve con mayor rapidez. Agitación. Al disolverse el soluto, las partículas del mismo deben difundirse por toda la masa del disolvente. La temperatura. Al aumentar la temperatura, se favorece el movimiento de las moléculas y en la solución, con ellos su rapidez de difusión. La presión. Los cambios de presión ordinarios no tienen mayor efecto en la solubilidad, solubilidad de líquidos y de sólidos. La presión tiene gran efecto en la solubilidad de gases. La solubilidad de gases aumenta cuando se incrementa la presión. Bueno, esa fue mi parte, la dejo con mi siguiente compañero. A mí me toca hablar sobre los tipos de solución química. Las soluciones químicas pueden clasificarse de acuerdo a ciertos criterios. La proporción entre el soluto y el disolvente. Las diluidas, cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por ejemplo, 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua. Concentradas, cuando la capacidad de soluto respecto al solvente es grande, por ejemplo, 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Saturada, cuando el solvente no acepta llama soluto a una determinada temperatura, por ejemplo, 36 grados de azúcar, gramos, perdón, y 20 de agua. Sobresaturadas, como la saturación tiene que ver con la temperatura, incrementamos la temperatura, se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede ser obtenido.
Sólidos en sólidos. Tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, las aleaciones como el latón, cobre y zinc. Gas sólido. El soluto es un gas y disolvente es un sólido, por ejemplo, hidrógeno, paladio, polvo volcánico, entre otros. Líquido de sólido. El soluto es un líquido y disolvente es un sólido. Por las amalgamas, mercurio y plata. Sólido el líquido. Por lo general se disuelven en pequeñas cantidades de sólido soluto. En lo líquido, disolvente. Por ejemplo, azúcar disuelta en agua. Gas el líquido. Se disuelve un gas soluto, un líquido disolvente. Por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua de mar, que es responsable de la vida acuática en el planeta. Líquido el líquido. Tanto el soluto como el disolvente son líquidos, por ejemplo, las amalgamas, mercurio y plata. Gas en gas. Tanto el soluto como el disolvente son gases. En muchas ocasiones, estas disoluciones se asumen como mezclas debido a las débiles interacciones entre las partículas de los gases. Por ejemplo, oxígeno en aire, gas en sólido. El soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, polvo disuelto en el aire, líquido de gas. El soluto es un líquido y disolvente es un gas, por ejemplo, vapor de agua del aire. Hasta aquí fue mi participación. Lo dejo con mi compañero Paulino. Bueno, a mí me tocó, buenas noches, mi nombre es Carlos Paulino, a mí me tocó hablar de la molaridad. La molaridad es la concentración moral a una cantidad de sustancia de sólido por cada litro de disolución. Por ejemplo, si disolvemos 0,5 moles de soluto en 1000 miligramos de disolución, se tiene como una concentración de ese soluto de 0,5 molar. Para preparar una disolución de esta concentración virtualmente, se disuelve lo primero en soluto en un volumen menos, por ejemplo, de 300 mililitros. Se traslada a una disolución de mastras aforado. Después se enrasalos con más disolvente hasta llegar a 1000 miligramos. Este gráfico quiere decir que una molaridad es igual a la mole de solución entre el volumen de la solución. También me toca explicar lo que es la molaridad. La molaridad se representa con la letra M en minúscula. Es el número de mole que es de un soluto que contiene kilogramos en solvente. Para preparar la disolución de una determinada molaridad, no se emplea la mastras reforzado, como en el caso de la molaridad, sino que se puede hacer en un vaso precipitado y pasando por una balanza analítica. Previo el vaso vacío para para poner restar la correspondiente valor. Este gráfico se describe de la siguiente manera. M minúscula es igual a la mole de soluto más la masa de solvente. La principal ventaja de este método es la medida respecto a la molaridad. Es como el volumen de una disolución que depende de la temperatura y de la presión, los cuales cambian al volumen cambia con ella. Gracias a la molaridad, no está en función el volumen, es independiente de la temperatura y de la presión. Puede verse con mayor precisión, es menos empleada que la molaridad, pero igual es importante. La normalidad. La normalidad es el equivalente de soluto entre volumen de la solución de litro.
La normalidad ácido-base es la normalidad de una disolución cuando se utiliza para una reacción como ácido o base. Por esto suele titularse utilizando indicadores de pH. En caso de equivalente puede expresarse de la siguiente manera. N es igual a mole punto H positivo para un acceso o N es igual a mole punto OH negativo para la base. Hasta aquí llegó mi exposición sobre las modalidad y normales. Soy Celiandri nuevamente. Ahora me estará tocando hablar sobre el porciento peso-peso. En esto el soluto y el disolvente se miden en unidades masa, aunque ambos componentes pueden ser sólidos o líquidos. La fórmula de esta es masa de soluto sobre la masa de la solución por 100. Peso-volumen, o sea, por ciento peso-volumen. La cantidad de soluto se expresa en masa, entre paréntesis, G, que significa gramo. Y la cantidad total de disolución se expresa en volumen. O sea, eso se pueden usar, en eso se pueden usar lo que son los múltiplos y submúltiplos de G y L, o sea, gramos y litros. La fórmula de esta es milímetro de soluto entre el milímetro de la solución por 100. Por ciento volumen. El soluto, el disolvente y la cantidad total de la disolución se miden en volumen, generalmente en milímetros. Y tanto el soluto como el disolvente deben de ser líquidos. La diferencia entre la cantidad total de disolución y la del soluto será la cantidad de disolvente que se debe añadir a lo que es el soluto. Entonces, la fórmula de esta es el gramo del soluto entre el miligramo de la solución por 100. Hasta aquí mi participación. Ok, mi nombre es Angie y le estaré hablando sobre la diferencia entre soluciones químicas, sistemas coloides y suspensiones. Para esto tenemos tres ejemplos, los cuales son, soluciones. Es una mezcla homogénea. Eso significa que tiene varios compuestos elementales químicos combinados de tal que no es posible distinguirlo uno de otro. Las soluciones verdaderas o disoluciones tienen partículas sólidas, líquidas o gaseosas, disueltas en otro líquido o gas, llamado solvente. Y ambos componentes no pueden diferenciarse debido a que las partículas del soluto son muy pequeñas. Ejemplo es el que tenemos aquí, que es agua con sal, también puede ser azúcar con agua, dependiendo. Para el segundo ejemplo, tenemos lo que es los coloides, soluciones coloides o coloidales. Las partículas del soluto tienen tamaño intermedio entre las soluciones verdaderas y suspensiones. Pero las coloides no son totalmente transparentes. En ellos se manifiesta el efecto de Tyndall. Este efecto se debe a que las partículas se reflejan los rayos luminosos y cuando estos atraviesan el coloide es posible ver su trayectoria. La clara de huevo es un ejemplo de solución coloidal. Mira, como lo tenemos aquí, que a simple vista podemos ver lo que son los rayos. Para el otro ejemplo tenemos lo que es las suspensiones. Son mezcla heterogénea, ya que el tamaño de una de sus partículas es lo suficientemente grande y a simple vista lo podemos ver. Y al reposar, debido a que las acciones de la gravedad se depositan en el fondo. En un líquido denominado fase de dispersión solvente, el soluto de la suspensión sedimenta lentamente y no compacta al sedimento. Ejemplo, la arena con agua, que es el que tenemos acá, que a simple vista podemos ver lo que es una suspensión heterogénea. Siempre el líquido se queda arriba y en el fondo vemos lo que es el producto. Muchas gracias.
Bueno, yo le estaré hablando sobre el potencial de hidrógeno pH. El potencial de hidrógeno también es conocido como pH. Es una unidad que indica el grado de acidez o calinidad de una sustancia. Se mide en una escala que va desde el 0 al 14, donde 7 es considerado neutro. Valores por debajo de 7 indican acidez, mientras que los valores por encima de 7 indican calinidad. El pH es una propiedad importante en diferentes contextos, como la química, la biología y la alimentación. En el cuerpo humano, por ejemplo, en diferentes sistemas y órganos mantienen un pH específico para su correcto funcionamiento. Además, muchos alimentos, productos también tienen un pH determinado que afecta su sabor, conservación y reacciones químicas. Es importante tener en cuenta que para mantener un equilibrio del pH y del cuerpo, es fundamental tener una buena salud en el equilibrio. Un pH desequilibrado puede tener efectos negativos en diferentes sistemas, funciones, organismos. Por eso es recomendable llevar una alimentación balanceada y consultar a su profesional de salud. Hasta aquí es mi exposición. Saludos, mi nombre es Santa Nicole Tavera y yo le estaré hablando sobre la importancia que tiene el pH en la ciencia de la salud y en las industrias. El pH es crucial para garantizar que llega el oxígeno a todos los órganos de nuestro cuerpo, procesos metabólicos y nuestro organismo. Se puede llevar a cabo, como hemos comentado, el pH, cualquier sustancia que oscile entre los valores de 0 a 14. Como podemos ver aquí en la imagen, un pH es ácido, es desde la línea roja hasta la verde entre el medio, que es un pH neutro. Y tenemos lo que es un pH alcalino, que eso define lo que es la salud. Y si un pH muy ácido, esto es conveniente que sea enfermedades. ¿Cómo podemos saber cómo está nuestro pH? Bueno, esto se hace con prueba de sangre, de orina y también de saliva. En nuestro cuerpo los niveles de pH oscilan diferente. Por ejemplo, en la sangre, nuestro nivel de pH es de 7.35 o 7.45. Pero la contaminación atmosférica, los malos hábitos alimenticios, el estrés, eh, asfixian el cuerpo, o sea, cambian el pH en nuestro cuerpo. También podemos controlar el pH con rutinas de ejercicio, aparte de las alimenticias. Vamos a estar pasando a lo que es el pH en las industrias, en las empresas, en los procesos industriales. Esto es una producción más segura, mayor probabilidad de los productos, reducción en el tiempo de almacenamiento de productos que tienen vida útil definida. Por ejemplo, podemos medir el pH. ¿Cómo podemos medir el pH en las industrias? Lo podemos medir con tiras de papel, indicadoras, muchos la hemos visto, hasta métodos de electroquímicos más sofisticados. Podemos verlo en la imagen que parece como un termómetro, pero con esto medimos el grado de pH, o sea, el calor, ya sea Celsius o Fahrenheit. Entre ellos, los transmisores y sensores digitales. Muchas gracias por esta exposición. Este fue el grupo 4 y les estuvimos hablando sobre soluciones químicas. Muchas gracias.